Hola amigos, bienvenidos a el episodio uno de este podcast. Eh, y hoy nuevamente estoy con mi amigo Hollis. ¿Cómo está Hollis? ¿Qué tal, amigo? Estamos aquí tratando de hacer una conversación fructífera que pueda ayudar a Productiva. la gente un poco. Produ- ¡Qué buen servicio! Bueno, tú estás encerrado y yo estoy encerrado. Estamos viviendo épocas difíciles. El Perú y Encima el hoy mundo, no podíamos ni salir. claro, porque hoy le tocaba a las mujeres, es cierto, es cierto. Y ayer le tocaban a los varones, ¿no? Para los Nos que no son de tocó. Perú, una de las medidas que ha tomado el gobierno es que además de la cuarentena, ahora los lunes, miércoles y viernes pueden salir solo varones y los martes, jueves y sábados son mujeres, ¿no? Bueno, y eso ha traído un montón de reacciones positivas y también negativas. La comunidad LGTBI también se ha manifestado. Bueno, no es el tema, hoy podemos hablar de eso en otro podcast. Eh, pero hoy quería hablar sobre las nuevas tecnologías y cómo la iglesia las ha ido adoptando en el transcurso de los años y también cómo ahora la coyuntura, el hecho de que todos estemos en cuarentena, de que se hayan cancelado cultos, eventos, conferencias, ha hecho que cambie nuestra forma de cumplir con el llamado que tenemos, ¿no? De hacer iglesia, de ser iglesia, de discipular, de movilizar, de enseñar, de exhortar, corregir, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, son tiempos difíciles. En este episodio no te voy a presentar, en el sentido de no voy a hablar de lo que haces, de quién eres. Los que quieren saber un poquito más de ti tienen que escuchar el podcast anterior, el episodio cero. Ahí Hollis habla de su vida, de su situación sentimental, habla de sus relaciones amorosas, habla de todo ese tipo de cosas. Así que si quieren saber un poquito más de él, miran el capítulo anterior, ¿sí? Hollis, ¿cómo estás en el sentido, cómo te ha afectado la cuarentena tanto laboralmente como ministerialmente? Cuéntame. Eh, bueno, mi carrera me permite a mí trabajar desde casa. O sea, lo comenté estamos en el episodio anterior, yo soy informático, entonces el tema del trabajo no me ha afectado mucho, que digamos, porque al final lo que necesito yo dentro de mi área laboral es una computadora e internet. Lo único que la empresa terminó haciendo fue simplemente la facilidad de que estemos desde nuestras casas, ¿no? O sea, yo sigo trabajando en mi horario normal, como si estuviese en la oficina, pero desde mi casa, ¿no? Entonces muchos dirán, ¡oh, qué bacán, qué bonito, qué divertido! No es tan divertido que digamos, porque no es tío levantarte, sentarte a trabajar y luego simplemente volver a tu cuarto. O sea, es como que o sea, Mm. muy divertido no es, pero no me afectó mucho laboralmente. Sigo haciendo lo que hacía normalmente en la empresa. Claro, ¿no te ha En afectado lo ministerial laboralmente? tratamos de... ¿No te ha afectado laboralmente en el sentido de que no te ha afectado económicamente? Pero, Claro, o sea, pero sigo trabajando. sí te ha afectado en la dinámica del trabajo. O sea, ya no vas a una Sí, oficina, ya no te relacionas con tus compañeros de manera presencial, este, ¿no? Te ha afectado en tener que hacerte un nuevo hábito de estar en tu casa y producir de la misma manera como producirías fuera. Y yo también tuve una época de claro. trabajar en casa, eh, y la verdad es que es lindo por un lado, pero por otro lado, en casa estás en modo casa, ¿no? O sea, en modo estar tranquilo, relajarte un poco, estar con tu familia y todo eso. Y a veces salir de eso y concentrarte, al menos yo que por ahí debo tener un poco de trastorno de déficit de atención, me cuesta un poco el estar en la casa y mi mente estar fuera de casa y involucrado en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eso yo veo que, según lo que me dices, está siendo un desafío para ti la nueva dinámica de trabajo, ¿no?
Claro, igual la primera semana, pucha, fue muy complicado porque estás acostumbrado a levantarte, a ir hasta la oficina, estar allí y sabes que tienes que volver y que igual puedes hacer cosas en el camino, ¿no? Pero ahora, o sea, no solamente el tema de trabajar desde casa, sino las restricciones, ¿no? Mm, O sea, estoy en la casa, ya estoy en la tercera semana también, y era hacer un nuevo hábito, como decías tú, de ordenarme también, ordenar mis tiempos, saber cuánto tiempo dedicar a qué cosas, porque o sea, no es lo mismo almorzar en la oficina que almorzar nuevamente en mi casa, o sea, el tiempo, la dedicación que le puedes o la concentración que puedes ponerle es distinta, por un lado. Ahora, el tema es que, bueno, fuera más divertido quizás o mejor si yo termino mi horario laboral, ponte a 7 de la noche y puedo salir luego, no sé, a caminar, al cine, algo, pero no puedes salir, pues es como que estás en cuarentena, tienes que estar igual, si no ujú, tienes muchas opciones. Y hay que ser un poco creativo frente a eso también, pues, ¿no? ujú. Y en relación a la iglesia y a los ministerios con los que trabajas, ¿cómo se han visto afectados? Bueno, no sabíamos bien lo que iba a pasar, sabíamos el problema que ya había, no sé, el primer infectado y justo nosotros, el domingo que el presidente lanza el comunicado, nosotros teníamos nuestro servicio en la mañana, que terminó como que 12:30, y luego teníamos una tarde de recreación con los servidores, en la iglesia como hasta las 5 de la tarde en el templo, y justamente en ese lapso de tiempo fue que el presidente hace el anuncio, ¿no? Entonces, estábamos como que nuestro pastor, los líderes y los servidores todos juntos ahí, estábamos, no sé, pues unas 40 personas habríamos estado, y era que recibimos la noticia y fue ahora qué nos toca hacer, ¿no? Por un lado, tratamos de pensar en el momento, ya veníamos con la idea porque lo vimos que estaba pasando en otros países y nos tocó replantear la forma en la que conectábamos con familias y con las personas, y yo con los jóvenes, que es mi trabajo. Entonces, tuvimos reunión con los equipos y empezamos a replantear las cosas, ¿no? O sea, incluso a replantear objetivos, porque antes de repente tu objetivo semanal era animar a los miembros de la iglesia que estén congregando los días de servicio, pero ahora tu objetivo tenía que cambiar, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahora? ¿En qué nos enfocamos? ¿A que todos vean la transmisión o a tener un contacto con cada uno de ellos de forma individual y más directa durante la semana, día a día, ¿no? Estamos planteando todo eso. Mm, Eso es interesante porque eh, hemos visto que la iglesia ha corrido hacia Facebook, la iglesia ha corrido hacia WhatsApp, ¿no? Eh, A Zoom, Instagram. a Zoom, a Instagram, sí. Eh, y a mí me llama mucho la atención eso por varios motivos, ¿sí? Yo creo que la iglesia tiene que aprovechar la tecnología, los nuevos inventos, los nuevos medios de comunicación y todo eso para cumplir con algunos principios, ¿sí? Pero si no entendemos el principio, puede que estemos haciendo algo porque todo el mundo lo hace y no porque realmente estamos buscando atacar una necesidad. No sé si me dejo entender. Cuando, Claro. cuando en la época de la Reforma Protestante, tú sabes, Martín Lutero clavó sus tesis en la Catedral de Wittenberg, eh, escribió libros, compuso canciones, y es interesante porque muchos dicen que la gente se convertía más por las canciones de Lutero que por los libros de Lutero. Eso es algo interesante que tal vez en otro episodio podemos ahondar un poquito, hablar de las artes, la música y todo eso. Pero algo que también hizo Lutero eh, es que el invento más grande de la época, que fue la imprenta, era como que lo máximo en tecnología. ¿M? Y el primer libro que se imprimió masivamente fue la Biblia, ¿no? La Biblia de Lutero, la Biblia de Gutenberg. Eh, entonces, vemos cómo la iglesia en la historia de la Reforma utilizó el último avance tecnológico para expandir el Evangelio, ¿sí? Ahora, durante los años, por ejemplo, tú sabes, yo trabajo con Under Faith hace 10 años, eh, yendo a iglesias, capacitando y todo eso.
Y hace 10 años yo recuerdo que nuestros talleres eran mucho de taller de redes sociales, y no era los talleres de redes sociales como los damos hoy, que eran talleres, que son más talleres de cómo gestionar las redes sociales y todo eso, ¿no? Hace 10 años, nuestra idea, o sea, el concepto del taller era hacer que la gente, que las iglesias le pierdan el miedo a las redes sociales. Era como que un taller para decirle a la gente, las redes sociales no son malas si las usas correctamente, así que úsenlas para acercarse a sus jóvenes, a comunicar el evangelio, para crear comunidad y todo eso, ¿no? Hoy, nuestros talleres de redes sociales ya no tenemos que convencer a nadie de que las redes sociales son una buena herramienta, ¿no? Hoy los talleres son más de cómo usarlas correctamente, cómo gestionar redes, cómo crear contenido, cómo armar un calendario y todo eso. Igual con el tema del diseño, no sé, hace 10 años era, ¿por qué tu iglesia y tu ministerio necesita un logo o una identidad gráfica o algo así, ¿no? Hoy las iglesias tienen buenas redes, tienen buenos diseñadores, ya no hay mucho que decirles de pierdan ese miedo, ¿no? Pero Claro. eh, muchos han utilizado estas tecnologías, o sea, ya les perdieron el miedo, pero las están utilizando, yo creo, eh, no tal vez de la manera más adecuada para cumplir los principios que tenemos que mantener como iglesia, ¿no? Eh, ¿Qué principios tú consideras que la iglesia tiene que esforzarse en cumplir en estas épocas de cuarentena, y de qué manera podemos utilizar las tecnologías para cumplir esos principios? Primero, yo creo que el problema de la iglesia ha sido siempre actuar por reacción que por visión, ¿me entiendes? Ujú, Es como que lo que nos está pasando ahora con la cuarentena, ¿no? O sea, por ejemplo, Zoom es una aplicación que yo utilizo hace un par de años. O ujú, sea, en la empresa nosotros lo utilizamos para nuestras reuniones y, o sea, Zoom no es nuevo. Zoom no ha nacido en el 2020 por la cuarentena y el coronavirus. O sea, Zoom ujú, tiene un buen... que ahora el dueño debe estar dándose dinero porque todo el mundo lo está usando, pero es porque la gente recién ha encontrado la necesidad, ¿no? O sea, el problema de la iglesia ha sido siempre lo mismo, o creo yo que en los últimos años ese ha sido su problema, actuar, o sea, es como que estoy cayéndome y me doy cuenta de que una vez que ya estoy abajo, recién busco la forma de salir del hoyo en el que estoy, que es lo que nos ha pasado con la cuarentena. Es como que ya no tengo otra forma de conversar con la gente y cuando existe esto, entonces lo puedo utilizar. Pero no es que la iglesia lo descubrió ahora y que se hizo para la iglesia. La iglesia tiene el problema de, le tiene, no sé si temor o pereza de repente puede ser, a incursionar en las cosas nuevas y a utilizar parte de la ciencia como forma de extender el evangelio, ¿no? O sea, y no quizás la iglesia en general, yo creo que es más un tema cultural y un tema de personas que no terminan entendiendo cómo trabajar con la siguiente generación, ujú, porque la tecnología es parte de una generación, entonces antes no había, como esto, ¿no? O sea, la época de la Reforma, en la época de Lutero, el boom fue la imprenta, pero la gente no lo conocía y gracias a Dios la iglesia lo pudo utilizar de forma adecuada en ese tiempo. ujú, La tecnología, estamos en 2020, o sea, el Internet nació en el año 80 por ahí más o menos, pero la iglesia recién lo está utilizando para su beneficio en este tiempo. O sea, ujú. 2015 recién empiezan a crearle páginas de Facebook, en 2018 le empiezan a crear cuentas de Instagram, Instagram tiene muchos años, Facebook está desde 2004, entonces como que la iglesia siempre se ha dado cuenta de herramientas que están a su disponibilidad muy tarde, creo yo. Ahora, ¿qué cosas creo que la iglesia debe tener como principios que no debería equivocarse, ¿no? O sea, una transmisión en vivo, como decíamos contigo hace un rato, no es un culto. O Ujú, sea, una transmisión no necesariamente está conectando con la gente. Una transmisión en vivo no necesariamente te está haciendo ser iglesia, por un lado. Por otro lado, que 60 personas o 100 personas vean tu transmisión en vivo no significa que sean tus miembros o tus congregantes de iglesia, ¿no? Entonces, hay cosas que no podemos confundir. ujú, Hay un texto que siempre creo yo que se ha utilizado así a diestra y siniestra, y es decir esto de
no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. A mí no me gusta mucho usar ese texto, animar a la gente, entre comillas, a que vaya a la iglesia o que se congregue en el templo. El texto que más me gusta a mí utilizar es Salmo 133:1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Prefiero utilizar ese texto. Toda que pasó el tiempo de la cuarentena, yo lo compartí en la reunión con los chicos, les decía, ¿se dan cuenta de cuánta importancia tiene ahora este texto? Yo creo de que el culto más lindo probablemente de este año va a ser ese primer culto que podamos reunirnos nuevamente. Definitivamente. Yo estoy así con muchas ganas de volver a juntarnos, ver a mis amigos, a los hermanos de la iglesia, abrazarnos y cantar juntos y salir juntos después de la reunión. Y esa es la idea, porque yo creo de que mucha gente va a la iglesia, o sea, a la reunión del domingo y no congrega. ¿Por qué? Porque ir a la reunión, cantar las canciones, escuchar una prédica e irte, no es el principio que Dios nos enseñó en relación al Día del Señor, al culto, ¿no? Es ir, compartir mutuamente, entender que tú eres parte de lo que está sucediendo ahí y que es importante el conversar, el participar, el explicarte, el tiempo de coinonía y todo eso, ¿no? Si no hay esa relación, esa vida de iglesia que se ve reflejada no solo el domingo, sino durante toda la semana, que tú vayas a la reunión es lo mismo que lo veas por internet, y el culto no es algo en lo que tú eres espectador, el culto es algo en lo que tú eres partícipe. Y por eso yo tengo un poco de conflicto, bueno, tengo conflicto con muchas cosas, y tengo un conflicto cuando la gente le llama culto online, ¿no? Porque yo no creo que eso necesariamente sea un culto online. O sea, un culto, o sea, la eclesía, la reunión de los santos y todo eso es mucho más que una transmisión. eh, y una transmisión, por ejemplo, por Facebook, donde la gente no puede interactuar tanto, o sea, es más un espectador. eh, y yo he visto iglesias que incluso, no sé, pues graban el culto, o sea, graban la prédica y la suben, la programan, ¿no? O sea, yo no tengo nada de malo Claro. no tengo nada en contra, perdón, de yo grabar una prédica, una enseñanza y subirla a redes sociales, ¿no? Me parece lindo, me parece bueno, pero no podemos sentirnos tranquilos en el sentido de que ya cumplimos con eso, o que eso es la forma de reemplazar el culto, ¿no? Porque infelizmente no podemos hacer culto, porque no nos podemos reunir, no podemos darnos la mano, darnos un abrazo, compartir, pero sí tenemos la responsabilidad de utilizar todas las herramientas posibles para mantener la relación, la vida de iglesia, que es lo más importante, que el cristiano crezca más en Dios, ¿no? Algo que yo estoy reflexionando mucho con los chicos de Proyecto Eclesiastés, que es la iglesia donde sirvo, es que esto es un tiempo para ejercitar nuestro cristianismo individual. ¿Por qué? Porque el cristianismo lo expresamos de manera colectiva. ¿De qué manera? Congregándonos en los cultos, cantando juntos, orando juntos, exhortándonos mutuamente, ¿no? Corrigiéndonos mutuamente, etcétera, etcétera. Pero también el cristianismo lo expresamos de manera individual, con nuestras disciplinas espirituales, orando solos, meditando solos, haciendo evangelismo uno a uno, ¿no? Y a veces nosotros creemos que la única expresión de cristianismo es la expresión comunitaria. Y a veces descansamos nuestro crecimiento espiritual y todo eso en la iglesia. Y yo creo que la iglesia tiene una responsabilidad de cuidarnos, de enseñarnos y todo eso, pero no podemos delegar toda la responsabilidad de la edificación cristiana a la iglesia, sino que nosotros tenemos que practicar un autocuidado espiritual. Entonces, esta época yo creo que nos está ayudando mucho a eso, a que los cristianos también entendamos nuestro cristianismo individual, ¿no? O sea, que nuestra fe y nuestro crecimiento es responsabilidad nuestra, o sea, de cada cristiano. La iglesia obviamente nos da herramientas, recursos, nos instruye, nos anima,
pero la iglesia no es responsable de las decisiones finales que tú vayas a tomar. Al final es la persona la que decide organizarse y crecer y disciplinarse y vivir una vida cristiana, ¿no? Es todo un tema. Incluso el tema del culto, ¿no? El culto público y el culto personal. O sea, nosotros estamos impedidos de hacer cultos públicos, en el sentido de que no podemos reunirnos como comunidad, pero sí podemos rendir nuestro culto personal a Dios, nuestra vida como culto, ¿no? Y ahí vamos a hablar de los elementos del culto, ¿no? Porque cuando hablamos de culto público, nosotros hablamos de que hay algunos elementos que todos estamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, un culto público tiene que tener alabanza musical. Un culto público tiene que tener una predicación, exponer la palabra de Dios. Un culto público tiene que tener oración, ¿sí? Un culto público, no hay consenso, pero la gran mayoría dice de que tiene que haber levantamiento de ofrendas en el culto público, ¿no? Y está la bendición apostólica, que no hay consenso. Algunos dicen que sí es un elemento, ¿no? Que el pastor de la iglesia bendice a la congregación terminando el culto. Otros dicen que no es un elemento indispensable, ¿no? No hay consenso. Pero en todo lo demás, yo creo que eso tiene que ver en un culto, ¿no? Ahora, en tu culto personal, tú no puedes tener alabanza congregacional, pues, ¿no? Porque obviamente estás tú solo. No tienes oración comunitaria, porque estás tú solo. Pero en el culto personal se trata de hacer todo para la gloria de Dios. Tú puedes ayudar en tu casa como una forma de rendir culto a Dios, ¿no? O sea, hacerlo como para el Señor, ¿no? Entonces, por más de que no podemos reunirnos a celebrar el culto público, podemos cultear a Dios, rendir culto a Dios de manera individual. Y esa es una práctica que a veces los cristianos no estamos del todo conscientes, ¿no? El rendir nuestras vidas como un culto y que Cristo siga siendo reverenciado, todo eso, ¿no? Yo quería mostrarte un tweet, bueno, es una publicación en Facebook, eh, y que la comentemos juntos, de Warry Núñez, que lo conocemos de Movida España, si no me equivoco. Sí, sí, en España. Y mira lo que está aquí. ¿Da para ver? Sí, sí, sí. Dice, Sí, sí, sí. fallaste como líder si a estas alturas no has compartido consejos en tus stories, no has tenido reuniones por Zoom, no has predicado por Facebook Live, no has subido una prédica a tu canal de YouTube. Y luego dice, no, no, no y no. No fallaste si no hiciste esas cosas, pero fallaste si a estas alturas solo has reemplazado tu agenda llena de actividades por una agenda llena de reuniones virtuales. Has fallado si todavía no has tenido tiempo para buscar de Dios en familia. Has fallado si pese a la cancelación de eventos no has tenido tiempo para parar un poco, orar, leer la Biblia y reflexionar. ¿Qué opinas, amigo, de este tweet, de esta publicación? Leí también la publicación de Warry, la compartí incluso, porque, o sea, es muy cierto, o sea, ha habido o hay una equivocación. Creo que la gente igual ya se dio cuenta en estas 3 semanas, al menos en Perú, de que no se trataba simplemente de reemplazar la reunión física por una reunión online, ¿no? O sea, no se trataba de eso, y que no debería frustrarnos o hacernos pensar de que estamos mal o que estábamos mal por no hacer o Zoom o Facebook Live o lo que sea. Por eso te dije al inicio, nosotros qué buscamos o qué hicimos era replantear nuestros objetivos, o sea, o repensar nuestros objetivos como iglesia, o sea, ver cómo podíamos seguir extendiendo el evangelio en la forma en la que queríamos hacerlo, o sea, no en la forma estructural, sino en el sentido de lo que queríamos alcanzar para poder trazar nuevas metas y ver nuevas metodologías y ver nuevas herramientas que nos ayuden a esto. Por ejemplo, nosotros he cumplido con todas las tachas de Warry, excepto la de YouTube, porque hicimos lo convencional, lo que todo el mundo hizo al inicio, una transmisión online, Facebook o Instagram, lo hicimos en ambas nosotros.
la primera semana. El primer sábado, bueno, que como jóvenes nos teníamos que reunir, igual, y tuvimos transmisiones con nuestro pastor toda la semana prácticamente, lunes, miércoles, para poder comunicar a los hermanos qué es lo que venía en adelante, ¿no? Porque igual no había muchas formas de comunicación. Pero luego de esto vimos que no era lo correcto, al menos para nosotros, hacer simplemente una réplica del culto del domingo o de la reunión del domingo y plasmarla en un video. O sea, pensamos que no era la forma, al menos nosotros como ministerio. Buscamos cómo seguir siendo relacionales en medio de la situación y con las herramientas que teníamos. Por eso en lugar de hacer transmisiones a través de Facebook o de Instagram, que igual había mucha gente viéndolo, o sea, incluso más gente de la que teníamos un sábado, o mucho más gente de la que teníamos entre semana en las reuniones de la iglesia, nos dimos cuenta de que no era quizás la forma. Tampoco estábamos descartando esas como formas positivas, sino que pensamos que de repente una reunión de Zoom, como la que tuve hoy que es sábado, que grabé temprano con los chicos que estábamos hablando, era más dinámico y más interactivo que solamente transmitir, esperar que lancen un like o que pongan un comentario que quizás no iba a leer. Entonces, buscamos la forma o pensamos en cómo interactuar con las personas, porque el problema no es la herramienta, ni siquiera la situación. El tema es cuál es el objetivo y cómo vas a utilizar la situación para alcanzar el objetivo, que es igual y al final de todo predicar el evangelio, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que creo, de repente eso me hizo pensar mucho también la publicación de Warren. Sí. Y también hay un tema de que nosotros los cristianos a veces arrastramos por años, ¿ya? De que a veces la iglesia se ha visto como una entidad de bienes y servicios religiosos, ¿ya? O sea, yo me acuerdo de que alguien dijo algo que a mí me pareció fuerte, pero lo voy a decir, de que a veces los cristianos tratamos a las iglesias como si fueran una prostituta. ¿Por qué? Porque vamos un día a la semana, tenemos una experiencia, dejamos nuestro dinero y nos vamos. Hasta la próxima vez que querramos una experiencia, ¿no? A veces vemos el cristianismo así, ¿no? Como la iglesia como un lugar donde me sirven, ¿no? Donde yo voy, recibo, me beneficio del lugar, me beneficio del culto, canto, lindo, salgo motivado, doy mi dinero y me voy, ¿no? Pero, y a veces los responsables de ese tipo de ver la iglesia, de esa manera de ver la iglesia, somos los mismos líderes de las iglesias, porque les enseñamos eso, ¿no? Pero en realidad, algo que nosotros hablamos mucho es que la iglesia somos todos. Una iglesia sin pastor sigue siendo iglesia. Entonces, la responsabilidad de edificar la iglesia es de todos los miembros de la iglesia. Entonces, algo que nosotros estamos hablando, y de hecho mañana voy a volver a hablar, bueno, no sé cuándo la gente esté viendo esta transmisión, pero hoy es sábado, hoy que lo estamos grabando. Mañana domingo yo voy a hablar bastante sobre el tema de que la iglesia somos todos y que todos hacemos la iglesia, con nuestros dones, con nuestros servicios, con nuestro servicio, con nuestros talentos, con nuestro amor, con nuestro perdón, ¿no? Con todo, ¿no? Entonces, a veces transmitimos... Nuestro dinero incluso. Con nuestro dinero, claro. A veces nuestra forma de hacer iglesia de manera de ser una entidad institucional que da bienes y servicios religiosos, lo subimos a redes y solamente clases grabadas, grabo la prédica, o en una tarde me grabo mis sermones de 3 semanas y las programo, les digo a la gente que lo publico como estreno en YouTube para que la gente todos lo vean al mismo tiempo y todo eso. Y no es malo subir prédicas a YouTube, pero sí creo que ahí nos olvidamos de algunos principios, que es que iglesia somos todos. Nosotros con la iglesia hemos comenzado cada miembro de la iglesia todos los días comparte lo que Dios les está hablando durante este tiempo de cuarentena, ¿no? Yo estoy tratando de que ellos entiendan de que la responsabilidad de que la iglesia se mantenga unida no es del pastor, es de toda la congregación, ¿no? Y que la iglesia se vea de manera horizontal, ¿no? Hay muchas cosas que da para analizar de cómo estamos haciendo la iglesia,
eh, de qué estamos dedicando tiempo, si estamos cumpliendo los principios de lo que es una iglesia, de lo que es un culto, de lo que es un pastor, ¿no? Alguien puso en Twitter, eh, eh, ¿qué cosas has aprendido en esta cuarentena? Y un pastor pone, he aprendido a pastorear. Fuerte. Está bastante interesante, ¿no? Yo creo que a veces cometemos muchos errores. Yo voy a mostrarte un video ahora, espero que no lo hayas visto, eh, pero vamos a verlo. Tenemos que tener una vida. Espera. Espero que se escuche bien también. ¿Se ve? Voy a poner play. Tenemos que tener una vida activa, perdón, espiritualmente. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Qué Y dijo? lo siento, amigo, pero sí lo había visto. Activa, sexual, espiritualmente. Qué vergüenza. ¿Qué habrá estado Es el pensando? encierro. No, Es el no. encierro, definitivamente. ¿Lo has visto? ¿Lo habías visto antes? Sí, sí, sí lo había visto también. A mí me... Pero eh, Dime. igual y vimos otro video que también lo comentamos antes, y era como que los errores que se ven online, ¿no? Que se ven en vivo, supuestamente. Pero sí, o sea, pienso lo mismo de lo que estábamos hablando ya hace rato, ¿no? El tema de la iglesia, o sea, no se trata, no es la responsabilidad, o sea, infinita, absoluta del pastor y de los líderes, ¿no? Al final tenemos que entender de que todos somos iglesia y que es nuestra responsabilidad. Y hace rato te recalqué un poco de la parte financiera y económica, porque una pregunta que una de las líderes de nuestra iglesia nos lanzó en el grupo de WhatsApp era, tenemos una base de datos para ubicar a las personas, a las familias de la iglesia que de repente tienen bajo recurso y que ahora que no van a trabajar, que viven del día a día, no van a tener para sostenerse en estas semanas de cuarentena. Entonces fue una pregunta que lanzó una de las líderes y que empezamos a buscar la forma de solucionar y ayudar. Y, Claro. y un texto preciso es lo que dicen Hechos, ¿no? Los bienes les eran comunes y todos compartían entre sí. Entonces, en el momento de necesidad, en estos momentos, ¿no? Es cuando de verdad se denota la iglesia, o sea, no solo la parte económica, sino lo que dices tú, la parte del perdón, la parte del afecto, la parte de la compasión por el hermano que de repente, o sea, no sé, no tiene forma de conectar, o sea, y podemos ayudarlo de repente con la Biblia, con un mensaje o algo por el estilo. O sea, nosotros sí hemos tratado de pensar en todas nuestras posibilidades. O sea, dijimos hace rato, una reunión o un video de una prédica online no es hacer culto. Ahora, imagínate las personas que tienen este concepto y creen que de esa forma ya están haciendo culto o ya están haciendo iglesia solo por compartir un video online. ¿Qué pasa que el hermano o aquella familia que no tiene internet o que no tiene ni siquiera una red social, los más adultos? O sea, ¿qué? ¿Los estamos excluyendo de la iglesia por la situación? No, o sea, hacer iglesia o ser iglesia denota más que esto, es más que esto. Es mantener la conexión entre nosotros como hermanos, que los bienes nos sean comunes, no solamente económicamente hablando, sino que toda la situación nos sea común para que en este momento pues estemos pendientes uno de los otros. O sea, llamadas hay, un mensaje de texto podemos enviar, no sé, preguntar cómo están, cómo les está yendo, podemos hacerlo. Entonces creo que la iglesia tiene que ver más que todo con esto y ayudar obviamente a que cada hermano en la situación en la que esté en su casa, pues profundice en la palabra, que aproveche el tiempo que tiene para dedicarle más tiempo a la oración del que quizás no lo dedicó antes y tener ese tiempo de intimidad que es para poder la situación, sino para tener realmente una vida cotidiana cristiana que nos lleve finalmente a la unidad en la congregación y poder disfrutar juntos de ese culto al que le queremos entregar a nuestro Señor, ¿no? Eso es lo que yo Eso, pienso. claro, que eso es lo que es ser iglesia, ¿no? Y este es como que un tiempo donde somos confrontados a eso, a ser iglesia, ¿no? Cuando yo Sí. miraba este video, yo me ponía a pensar en varias cosas, ¿ya? Una de las cosas era de que a veces nos vamos a equivocar, ¿no? O sea, vamos a estar hablando como ella y decir, tenemos que ser activos sexualmente, y luego decir, no, activos espiritualmente, ¿no? Nos podemos equivocar, pero hay errores que tal vez deberíamos reflexionar
Y mira, yo no pretendo tener las verdades absolutas o las respuestas así súper claras. Yo creo que ahorita estamos en un tiempo de buscar conversar y juntos llegar a una conclusión de qué es lo mejor, ¿no? Y por ejemplo, algo que me tiene dando vueltas en la cabeza es qué cosa podemos publicar en redes y qué cosa no. ¿Por qué? Yo miraba, tú sigues a Waika, has visto, ¿sabes lo que es Waika? Claro, sí, sí. Facebook. No sé si viste que sacaron una publicación de pastor de iglesia, dirigente de con mis hijos no te metas, pide diezmos en épocas de cuarentena. No sé si viste. No Y la vi, ese sí no lo vi. de hecho el video está ahí en YouTube, luego te lo paso. No lo voy a mostrar porque sale el pastor pidiendo diezmo y no quiero exponerlo, pero probablemente muchos ya lo han visto. Pero Claro. sale el pastor diciendo, hermanos, en una transmisión de su iglesia, así una transmisión top, bien grabada, buenas cámaras, buen sonido, así, una buena transmisión. Hermanos, las actividades de la iglesia no se han detenido, así que les pedimos que sus diezmos y ofrendas los manden a tal número de cuenta. Entonces un no cristiano lo ve y se escandaliza, pues, ¿cómo en una época donde va gente a tu iglesia que no trabaja, que vive del día a día, que gran parte de tu congregación es de clase baja, económicamente hablando, le pides diezmos? Entonces los han destruido en redes sociales, pues, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿esas cosas deberíamos ponerlas en nuestros medios digitales? Mira, eh, yo entiendo perfectamente que los cristianos no tenemos que avergonzarnos de nuestra fe, que es lindo hacer un culto en una plaza pública, pero al mismo tiempo Dios nos pone ciertos límites. Por ejemplo, cuando hablan de la regulación sobre el don de lenguas, no hablen sin intérprete para que la gente no piense que estén locos, una cosa así, ¿verdad? O sea, como que dice, hay cosas que los cristianos debemos guardarnos para la intimidad de la congregación y que no debemos publicarlas, ¿no? Y a mí me deja pensando esto sobre el tema de los diezmos, el tema de nuestras oraciones incluso, porque yo he visto muchas transmisiones hacia las 5 o 6 de la mañana de muchos pastores orando. Está mal orar en Facebook, no creo que esté mal orar en Facebook, eh, pero sí me deja Claro, pensando de que tal vez eso debería ser más íntimo, ¿no? No sé, no lo digo así como que está mal orar en Facebook. claro, claro. Creo de que tal vez, por ejemplo, hacer una cuenta de Zoom privada entre un grupo de hermanos y ponerse a orar a las 5 o 6 de la mañana por el país, sin necesidad de hacer una transmisión, tal vez sería más prudente, no sé. ¿Qué piensas tú? Ayúdame en mis conflictos. Mira, yo pienso por un lado que orar en una transmisión no está mal. Lo que creo que es exagerado quizás es hacer una oración extensiva y de arrepentimiento y de todo lo demás en una transmisión porque no es el momento y no es la forma. O sea, creer. Vi, por ejemplo, un meme que decía, cuando el pastor te dice en la transmisión, póngase de pie y se ve un tipo parado en su habitación, ¿no? Entonces, creer que estar grabando un video es lo mismo que estar en persona con una persona orando por ella, o sea, no sé, imponiéndole un brazo o dándole un abrazo que necesita por un momento de oración, no es lo mismo. Yo creo que una oración a través de una red social, no sé, puede parecer hasta cliché, ¿no? O sea, es como que estamos acostumbrados a orar después de una prédica, entonces hago la oración porque estoy acostumbrado a hacerlo más que porque sea necesario. Creo que lo que podemos hacer, o sea, incluso yo creo que sí lo he hecho, bueno, lo he hecho en mis reuniones de Zoom más que en las transmisiones en vivo, es, muchachos, vamos a orar, somos, Claro. no sé, 20 en la transmisión, 2 van a orar por tal motivo, en la reunión, perdón, de Zoom, que es más íntimo que en una transmisión en vivo. Si vas a compartir un mensaje, es que finalmente la transmisión lo que te permite es transmitir información. Entonces, la oración no es transmitir información, la oración es una conversación con el Padre. Y es una Entonces, no conversación creo íntima. que hacerlo online sea lo mismo. Y es una conversación íntima. Claro. O sea, entonces tengo ahí conflicto, la verdad. Yo no podría poner en Sí, sí. Facebook, ¿saben qué? Los cristianos que oran
en las transmisiones en vivo están mal, no podría decir algo así, pero sí confieso que tengo un poco de conflicto con eso, ¿no? Porque sí creo que es algo que se hace en intimidad. Claro. eh, o sea, yo Lo creo que el lo que cristiano yo tiene que creo, proclamar su fe y tiene que mostrarla y todo el mundo tiene que enterarse que tienes una fe en Dios y todo eso, ¿no? Pero pedir diezmos en Facebook, o sea, no sé si sea lo más y saludable, ¿no? yo creo que, yo creo que por un lado, o sea, no he visto el video este que dices, pero sí he visto algunas congregaciones como que hacer no piden ofrendas online, pero sí te ponen el número de cuenta, sea el final del video y la transmisión. Hay una iglesia que es muy conocida acá en el Perú y que no lo hace ahora, sino que lo ha hecho todo el tiempo, Ujú. como que al final de sus transmisiones pues colocan sus números de cuenta y todo, que es una iglesia muy grande, pero eh, igual, igual tiene cierto lo que dice en el video quizás, esto de que la obra continúa porque igual, o sea, tienes que seguir, no sé, pues pagando equipos, pagando internet, pagando cosas que son necesarias para la iglesia, y si Y eres no un solo pastor que eso, sirve a ¿no? tiempo Porque completo y solo el subsiste de la diezmo, obra. el Ujú. diezmo mucha gente piensa de que va para pagar los gastos de la iglesia, ya. Yo diría de que del Pero dinero que el se momento recauda, o la forma no era la correcta quizás. claro, el dinero que se recauda es para servir a la gente, o sea, para ayudar al necesitado, Claro, para plantar iglesias, para sostener misioneros, para... Y una parte pequeña se va para sostener la iglesia, pagar la internet, la luz, el agua, pagar a las personas que trabajan dentro de la iglesia a tiempo completo y que se dedican exclusivamente a eso, ¿no? Ahora, sí es cierto de que hay pastores que se han enriquecido incorrectamente con el dinero de la iglesia y eso toda iglesia sana lo repudia. Pero yo creo que es importante aclarar de claro. que el dinero que se recauda es para ayudar a las personas. O sea, yo siempre digo, la iglesia católica es muy criticada y con justa razón muchas veces, eh, pero algo que yo reconozco es que es la organización filantrópica más grande del mundo. O sea, no existe institución sobre la tierra que tenga más orfanatos, más hospitales, más asilos en el mundo. O sea, el gobierno da un presupuesto a la Iglesia Católica, no es para que se enriquezcan los cardenales, o sea, es para sostener los hospitales que los administran ellos, es para sostener los orfanatos que los administran ellos. Algunos dicen, ah, tienen orfanatos porque quieren abusar de los niños. Eso es una tontería. O sea, no podemos decir que casos aislados y generalizar. Generalizar siempre es un... Podemos condenar a todos Claro. por desde unos. O sea, hay mucha gente que sale de esos orfanatos agradecidos por el cuidado que recibieron y que son profesionales y que han sido bien cuidados y todo eso, ¿no? Los casos de abuso y todo eso tienen que irse a la Claro, cárcel, la iglesia tiene que separarlos, señalarlos, juzgarlos, eh, pero no es la mayoría. O sea, y también, mira, hay evangélicos buenos y hay evangélicos malos, así como hay ateos buenos y ateos malos, ¿no? Yo sé que muchos me van a decir, no hay nadie bueno delante de Dios y todo eso. Yo sé, nadie es bueno, pero en el sentido de que en la misericordia de Dios, la gente sin Dios en el corazón también hace cosas buenas. Eh, hay muchos buenos padres y buenos matrimonios de gente inconversa. Hay muchos ateos que tienen una vida moral muy conservadora también. O sea, no podemos negar eso tampoco, ¿no? Lo que nos diferencia a los cristianos es que hemos nacido de nuevo, entendemos nuestra condición y entendemos que a través de Cristo nosotros hemos recibido gracia, misericordia. No creo de que ningún cristiano sea moralmente superior que una persona que no es cristiana o incluso una persona que comete delitos. Es todo un desafío, amigo. y estaríamos mal si creyéramos eso. Claro, claro que sí. Todo, Estaríamos pecando de orgullosos porque estaríamos creyendo de que somos superiores de los demás moralmente, porque, no sé, simplemente porque vamos a la iglesia y no, pues, o ujú, sea, si hemos entendido que somos salvos por gracia, entonces nada lo merecemos, ¿no? O sea, ujú. es ser el que hace la obra y es ser el que pone el querer poder hacer nuestra vida para las buenas obras que terminamos haciendo en su nombre, ¿no? Pero sí, es muy interesante, ¿no? Empezamos hablando del tema de este video, de este pastor, de si estaba bien o no hacer ciertas cosas en las transmisiones.
Y justo el último episodio que he publicado es con un amigo mío que es pastor y está en Chile ahora, pero él trabaja, me encanta el trabajo que hace su iglesia, y quizás tú has escuchado un poco, ellos tienen centros de rehabilitación para personas adictas a drogas y alcohol, lo Ujú, que es ex Centro Victoria o Clamor en el Barrio, que es su nombre actual. ujú, Y es una iglesia protestante, no católica, que no recibe ayuda del Estado, sino que se ujú, financia, autofinancia a ujú, través de las ofrendas de la iglesia, de los miembros de la congregación o de personas que puedan donar cosas, ¿no? ujú, Entonces, me encanta el trabajo que hacen ellos. Por ejemplo, yo hablaba con mi amigo, el episodio lo grabé antes de la pandemia, ujú. y ahora he conversado con él un poco y le preguntaba cómo estaban haciendo, ¿no? Él me decía, Hollis, nosotros tenemos que seguir alimentando a los internos, a los que están dentro de las casas de rehabilitación, tenemos que seguir alimentándonos, o las congregantes nos siguen ofrendando y nos siguen enviando comida, porque, o sea, yo estuve en Santiago con él justamente porque me quedé en el centro, donde él me recogió el aeropuerto, y él tenía como 80 internos. Imagínate ahora en cuarentena, o sea, Mm. por un lado, ninguno de los 80 trabajaba, todo su financiamiento era parte de la congregación, y si ahora no hay reuniones, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se están solventando? Y él me decía que igual hay gente que les está ofrendando, ¿no? Que han soltado los números de cuenta y que ha seguido dando dinero. Entonces, pero creo que sí hay que ser prudente, sabio a la forma de hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, si tú sabes que igual necesitas seguir pagando alimento en ciertas cosas, no lo vas a pedir públicamente en un video que todo el mundo lo va a ver y que lo puede transgiversar, ¿no? Lo puedes Claro. manejar con tus miembros activos, que es lo que nosotros hemos hecho. No sé, igual nosotros practicamos el diezmo, entendemos por diezmo que es la forma de solventar la iglesia. El Señor lo instituyó en el Antiguo Testamento y creemos que es la forma que se puede seguir practicando ahora en el Nuevo, y hay un compromiso personal que cada uno tiene, que va desde el 10% en adelante para poder sostener nuestra congregación. Yo creo en eso, y obviamente llegó fin de mes, yo sigo trabajando como dije al inicio, o sea, a mí no me ha afectado laboralmente, económicamente, porque sigo percibiendo un sueldo, y mi compromiso tampoco tuvo que haberse afectado, porque hay mucha gente que ha pensado de repente, como no hay culto, no hay reunión en la iglesia física, no ofrendo, no diezmo y no ayudo. Entonces, creo que tenemos que ver todas las aristas. O sea, hay muchas cosas que son importantes y relevantes que a veces eh, podemos confundir y podemos hacer mal en las transmisiones en vivo y nos pueden jugar en contra. O sea, Ujú. creo que sí nos pueden jugar en contra, como lo que ha hecho Aguaica con este video de este pastor, ¿no? Que quizás él no lo pensó en el momento y se le fue, y fue como que le cayó con todo, pues, ¿no? Ujú. Pero sí hay cosas que la iglesia tiene que repensar y ordenar respecto a la forma en su estructura eclesiástica, en su estructura de repente de instruir a sus miembros, o no sé, o de recaudar los fondos y todo esto, porque ahora hay un antes y un después para la humanidad, lo he dicho en varias ocasiones en estas semanas, con esto de la pandemia. O sea, Ujú. nada va a volver a ser como antes. Las Es, congregaciones no van a volver a ser como antes, los negocios no van a ser como como antes, antes, ¿no? nada va a ser como antes, ni la educación siquiera. Ujú. Entonces, hay mucho que hacer. O sea, Ujú. qué bravo poder comentar este tipo de cosas, es bacán. Sí, sí, interesante. Te voy a mostrar otro tweet. Yo creo que con Dale. este ya vamos a ir terminando. Ahí va. Cuando termine esta pandemia, las iglesias exitosas no serán las que tuvieron la mejor producción, el mejor culto por online, más vistas o más fieles conectados, sino aquellas que hayan logrado que sus miembros estudien la palabra y oren en sus casas como familia. Yeah, Yo creo que de yeah. eso se trata, ¿no? Sí, sí, De eso se trata. O exacto. sea, yo creo tranquilamente que una iglesia puede ser iglesia, cumplir con todos los principios sin hacer ni una sola transmisión online, en épocas de cuarentena, obviamente, Sí, ¿no? O sea, no veamos que sí, reemplazar el culto por una transmisión, esa no es la idea, ¿no? Porque la iglesia no funciona el domingo, o sea, la iglesia es algo que funciona 24/7 y tenemos que entender esos principios importantes, ¿no? Amigo, ha sido una linda conversación. ¿Algo último que quieras decir? ¿Mandarle saludos a alguien tal vez? sí, voy a mandar los saludos, pero tengo una frase que Ujú, escuché justo en un foro en estos días, de justamente estos foros que están haciendo la gente de Movida en Colombia, pero es más que todo un reto a la iglesia a entender
qué nos toca hacer en adelante, ¿ya? Y justo también lo conversé con Jimmy, creo que viste la transmisión que tuve con él también en estos días, Y y con Gaby. hablábamos acerca de la iglesia en el futuro, qué nos toca. O sea, él decía, por ejemplo, vamos a un clic de cambiarnos de congregación, ¿no? Y yo, por un lado, tengo un pensamiento un tanto distinto, y que justo lo escuché también ayer en este video de este foro, y era que no necesariamente, al contrario, tenemos que darnos cuenta de que el cuerpo de Cristo recién se ha estado dando cuenta de que es un cuerpo más grande que su congregación. O sea, yo creo eso. Yo creo que antes pensábamos que el cuerpo de Cristo éramos solamente yo y mi congregación, cerrados. Pero mi mentalidad nunca fue así. O sea, siempre me di cuenta de que habían más brazos y más piernas en otras partes de la ciudad, y en otras partes del país, en otras partes del mundo. Y ahora la iglesia está despertando. Y este brother, este pastor, Iván Bonilla de Colombia, perdón, decía lo siguiente: debemos ser cristianos globales, decía. O sea, debemos olvidarnos que somos cristianos de nuestra congregación, de nuestra denominación y siquiera de nuestra ciudad. Debemos ser globales. Y dice, y agrega, youtubers, activistas de Instagram y de cualquier autor decir esto, y decir, este tiene una visión de futuro muy bacán y que la iglesia debería entender y no debió haber esperado no sé, a que pase la cuarentena. ¿Por qué? Le teníamos miedo, yo personalmente le tenía miedo al término influencer, al término activista de redes sociales, porque pensábamos o creemos que alguien que es cristiano y que es humilde no puede andar por ahí por las redes sociales vendiendo seguidores y cosas así. Pero la verdadera lucha que se viene en adelante va a ser digital. O sea, queramos o no, si nos vuelve a ocurrir algún otro tipo de pandemia o lo que sea, la digital está a la puerta. Entonces, yo me quedo con esto, ¿no? Debemos ser cristianos globales, cristianos individuales en nuestras casas. Y Eso. saludos a los amigos que están por allá, por el norte de América. La etiqueto si quieres. Amigo, ha sido un Le gusto. mandamos un abrazo. Ha sido un gusto. Ya te estaré llamando para hablar de otras cosas. Y bueno, y a los que están escuchando o viendo este video, este podcast, gracias. Yo sé que no hemos hablado de muchas cosas que tal vez hubiéramos podido hablar. Ha sido una conversación buena, yo me siento muy edificado, pero creo que hay muchas cosas más. Nosotros no planteamos tener respuestas para todo. Creemos que tenemos más preguntas que respuestas. Y la idea de estos podcasts es poder compartir esas inquietudes que tenemos y no necesariamente decir esto es así, ¿no? Sino aportar algo con nuestras inquietudes y todo eso. Si alguien tiene alguna sugerencia, algún comentario, no está de acuerdo con algo que hemos dicho, etcétera, etcétera, por favor escríbanos en los comentarios de YouTube, en nuestros inbox de Instagram, de Facebook. Va a ser todo bien recibido. Y si les gustaría que conversemos algún tema, durante esta conversación hay varios temas que no los hemos profundizado. Por ejemplo, el tema del diezmo, el tema de liderazgo, el tema pastoral, el tema de, no sé, muchas cosas que ameritan episodios completos hablando sobre esos temas. Si alguien quiere que hablemos de algo, nos escribe y lo ponemos en la lista. Pueden también dar sugerencias de invitados, ¿no? Si conocen, oye, creo que tal persona podrías conversar sobre este tema, también bienvenidos, ¿no? Nada, muchas gracias, Hollis, nuevamente, y nos vemos pronto y espero que nos veamos de manera presencial. Sí, bueno. Gracias, amigo, por la invitación, y estamos orando para que el Señor haga lo que tiene que hacer en este tiempo, ¿no? Que su voluntad absoluta se vaya cumpliendo poco a poco. Así será, amigo. Un abrazo fuerte. Un abrazo.